Hola, 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 buenas tardes. Hoy es una tarde muy especial. Hoy vamos a hablar de cosas realmente muy trascendentales y que nos afectan nuestra vida cotidiana, aunque no tengamos en cuenta realmente cuál es parece como que quedara muy alejado de nuestra mano, ¿no? Y en verdad es algo que está en nuestras manos y en nuestras manos juntas, ¿no? O sea, es esta necesidad de contar con el otro y darle soporte a unas iniciativas que en este caso es la iniciativa, vamos a empezar con una iniciativa de la ley de ecocidio, que tenemos la suerte de presentarnos a Maite Monpó. Hola Maite, buenas tardes. hola, buenas tardes, Adriana. Monse nos está ayudando también y, y, y la ley de ecocidio, ni más ni menos. La vamos a relacionar con hoy 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, iniciada en Argentina hace 45 años por el golpe de Estado, y cómo el genocidio no ha quedado impune, sin venganza, sino desde la paz, la no violencia, pero con memoria, verdad y justicia. Por eso es tan importante en esta fecha. Hoy hemos plantado árboles, hemos hecho el recordatorio, hablamos de los 30.000, pero con la ley de ecocidio también estamos hablando de millones. Maite, muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Gracias, Adriana, muchas gracias por haberme invitado a este foro. Bueno, yo creo que lo más importante es comenzar con qué es el ecocidio, cómo definirlo, para que todo el que nos esté escuchando sepa a qué nos referimos cuando hablamos de ecocidio. Se llama ecocidio a un daño grave o destrucción de uno o varios ecosistemas, de forma que los habitantes, los seres vivos que allí habitan, se ven interrumpidos en el disfrute pacífico de ese ecosistema, ¿no? Hablamos de un daño grave, un daño sistemático de gran alcance y que normalmente ocurre muchas veces que es transfronterizo y que ocurre en un ecosistema y pasa a otro ecosistema. Es un daño persistente y que es un daño grave, ¿no? No hablamos de cualquier daño a la naturaleza. Es un ataque a las bases de la vida en el planeta, ¿no? Un ataque sistemático a las bases mismas de la vida en el planeta. Esto es lo que es ecocidio. Y la palabra ecocidio fue rescatada del olvido por una abogada británica llamada Polly Higgins, que descubrió que cuando se estaba formando la Corte Penal Internacional había un cuarto crimen, además del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, estaba el crimen de ecocidio, pero la oposición frontal de 4 grandes potencias hicieron que se eliminara del borrador del Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional, y se guardó en un cajón, se le echó llave hasta que llegó Polly Higgins y abrió la llave y lo sacó del cajón. Entonces, Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. y Polly empezó a investigar sobre qué es lo que había pasado a nivel legal para haber llegado hasta este punto en el que estamos asistiendo a una destrucción sistemática de la naturaleza en el planeta a escala planetaria, y escribió 2 libros sobre este tema y sacó la palabra, empezó a hablar de ecocidio en foros internacionales y montó el movimiento Protectores de la Tierra, que tenemos una sola campaña. La campaña se llama Stop Ecocidio. Tenemos un solo objetivo, que es conseguir que el ecocidio se convierta en el 5º crimen contra la paz de la Corte Penal Internacional. Queremos que el ecocidio sea regulado por la jurisdicción universal. Y ahora vamos a ver, cuando entre mi compañero, pues vamos a ver el por qué estamos pidiendo esto y el porqué de la importancia de contar con la jurisdicción universal. Es primordial que los ciudadanos entendamos esto, ¿no? Tú sabes que tengo un recuerdo, ¿no? Y lo tengo todo el día aquí, ¿no? Y quizás puede
puede resultar, no sé cómo puede resultar, porque realmente es como que me da igual, la verdad. Te lo quiero mostrar porque lo tengo desde hoy y tú sabes que, bueno, esta soy yo cuando éramos niñas y mi amiga Betty, mi compañerita de colegio, éramos solo dos en todo el teatro aquel. Estaba ella de un lado y yo del otro bailando el relicario. Mi amiga Betty, que tiene mucha fuerza y es una mujer impresionante, divina, y era una niña preciosa, cuando creció siempre trabajó al servicio de los demás. La chuparon los milicos, que es como se dice, ¿no? La torturaron, la destruyeron, le rompieron su vida y tuvo la suerte de ir a parar a Suecia. No es una más de esas 30.000. Y ahora está en nuestro pueblo, en Moreno, reviviendo todo aquello, pero está siendo testigo en el juicio de lesa humanidad que se está llevando en Moreno. La llevo todo el día, ¿no? La llevo todo el día en el corazón, porque justamente es eso, ¿no? Lo que tú estás haciendo, lo que empezaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tiene que ver con la gente, tiene que ver con las amigas, tiene que ver con ese árbol que no volverá a dar fruto. Y, y quiero que, puede parecer muy, no sé, no sé cómo puede parecer, pero lo tenía dando vuelta y es como mi respeto a mi amiga Betty, que está allí y toda esa fuerza que tenemos las mujeres para tirar cosas adelante, nos topamos con este neoliberalismo salvaje y realmente hay que frenarlo, hay que frenarlo. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más nos incita a tirar adelante esta ley? ¿Cómo fue que te enganchaste tú? ¿Qué fue lo que te hizo clic para meterte en este lío? Bueno, yo tengo un largo historial de trabajar por los derechos humanos, la paz y el medio ambiente. He sido activista toda mi vida, he estado involucrada con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y bueno, el movimiento de objeción de conciencia. He estado involucrada en la causa saharaui, la causa palestina, la causa tibetana. Quiero decir, llevo muchos años trabajando en derechos humanos y luego he trabajado en Greenpeace, he sido marinera de los barcos de Greenpeace durante casi 10 años. Wow. Y entonces he sido testigo directa de la destrucción de la naturaleza, ¿no? De cómo estamos destruyendo la vida en el planeta por una forma errónea de actuar, ¿no? Hemos abandonado totalmente el deber de cuidado de nuestra casa y lo que estamos haciendo es esquilmar nuestra propia casa cuando nosotros somos habitantes de ella, ¿no? Que parece que esta destrucción no tiene que ver con los humanos y está directamente relacionada con los humanos primero porque somos parte del ecosistema de la Tierra, somos parte Somos de la casa de la naturaleza, yo Tierra, digo, somos naturaleza. somos naturaleza y segundo porque en esta destrucción del medio ambiente también viene aparejada la violación de derechos humanos a gran escala y especialmente en América Latina donde se produce el 75% de los asesinatos de defensores del medio ambiente en el planeta. Entonces, El son temas que están... 75, el Sí, 75%. de los asesinatos, sí. Entonces, están directa, es la misma cosa. Cuando hablamos de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces, cuando la naturaleza tiene derecho a existir por sí misma y nosotros tenemos derecho a exigir un medio ambiente libre y sano, ¿no? Es un derecho que no se ha reconocido todavía. Hay un movimiento que está intentando que se introduzca un artículo 51 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que será el derecho al medio ambiente sano. Pero bueno, aparte de eso es que la naturaleza tiene derecho a existir en sí misma. Y lo que está muy claro, que es lo que descubrió Poli, es que no hay ninguna ley que proteja la tierra. Y sabemos que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como no hay ninguna ley que prohíba hacer daño, lo que está pasando es que se está permitiendo causar daño a la naturaleza. Y hasta este momento lo que viene también ocurriendo es que cuando se produce un gran desastre medioambiental que afecta a muchas comunidades, te pongo por ejemplo lo que ocurrió con la plataforma Deepwater Horizon, que se incendió en el Golfo de México y contaminó con miles de millones de toneladas de crudo el Caribe.
allí, como llegó a Florida, pues los ciudadanos emprendieron una acción legal en contra de British Petroleum y ganaron, en el sentido de que sí, fue la vez que se consiguió la mayor condena a pagar dinero por multa en la historia del derecho, quiero decir, en todo el mundo. Es la multa más grande que se ha pagado. Pero eso no, o sea, el pagar multas no soluciona el problema, No, la destrucción ha seguido ocurriendo, claro, porque normalmente es la vía civil en donde primero es la vía civil y luego es a nivel nacional, que sabemos las corruptelas que hay a niveles nacionales. Entonces, por eso nosotros abogamos porque se introduzca la ley penal. Tenemos que hablar del crimen de ecocidio. No consiste en cualquier daño a la naturaleza, es un daño grave, sistemático, de gran alcance, de alcance en el tiempo, ¿no? Y queremos que sea por la vía penal y la vía internacional. Y eso es lo claro. Yo creo que fundamental, ¿no? esas dos son las pautas fundamentales, ¿no? O sea, que realmente, ¿por qué? Porque en la práctica, a las corporaciones que contaminan les conviene económicamente seguir pagando las multas y Mm. seguir contaminando, seguir mintiendo, poniendo en una etiqueta una cosa cuando es otra, o no etiquetar, con lo cual pagan multas porque lo que tú dices es por lo civil, o sea, no dejan de ser litigios por dinero, solamente Mm. por dinero, y pasan a pagar la multa y seguir facturando. Con lo cual Pero, siguen contaminando y hemos llegado a esta situación. Y lo que tú dices a nivel nacional también es fundamental, porque claro, juegan con esta historia, como en este momento en Galicia, como en las minas de litio, juegan con que están creando empleo, con que te están generando trabajo, cuando ya tenemos más de 40 años de experiencia, que es pan para hoy, hambre para mañana, con lo que me estás contando, ¿no? Que yo también crucé el Atlántico en un velero y el mar lo amo con locura y te duele, ¿no? Te duele lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es que diferencia, qué además, diferencia, qué diferencia sería, o sea, cómo sería las cosas, o sea, ¿en qué influye esto de lo penal y lo internacional? lo primero es que, fíjate cómo será la cosa, que hay corporaciones que incluyen dentro de su presupuesto, cuando van a iniciar una actividad que se sabe que va a causar un daño medioambiental, lo incluyen dentro del presupuesto el pago de la multa. O sea, hasta eso se ha llegado. Entonces, durante años se ha repetido el mantra de quien contamina paga. Esto lo han repetido las organizaciones ecologistas y tal, porque se pensaba que era lo que había que hacer. Quien contamine, que pague. Pero a la vuelta de los años se ha visto que le estábamos haciendo el juego a las corporaciones. Entonces, no se trata de quien contamina paga. Quien contamina paga, los responsables de esa contaminación se sientan en el banquillo de acusados como responsables de este daño y se les encuentra culpables, van a la cárcel y además se restaura. No se queda en pagar una multa, hay que regenerar lo que sea el ecosistema que se ha destruido. ¿Cuál es el cambio entre lo civil y lo penal? Pues que en lo civil tú llevas a las industrias, a las empresas, las sientas en el banquillo porque tienen personalidad jurídica, pero no alcanzas a los directivos. Lo que se hace es que se queda ahí, ¿no? Y con lo penal lo que tú haces es buscar la responsabilidad personal de quien ha tomado las decisiones. Y entonces estamos hablando de que se sentarían en el banquillo los directores ejecutivos de las empresas, los miembros del gobierno que han dado permiso para que se produzca esa actividad ecocida, etcétera. Se establece la cadena de responsabilidades y ahí es cuando ellos se sientan en el banquillo de acusados y pueden ir a la cárcel. En el caso de la jurisdicción universal es más allá, es que yo estoy convencida de que ningún gran ejecutivo de una gran corporación quiere sentarse en el banquillo de acusados y siendo comparado, puesto en el mismo nivel ético y jurídico que un genocida o que un criminal de guerra, porque pasan, o sea, de ser el estatus de alguien triunfador en nuestra sociedad a ser considerado al mismo nivel que un criminal de guerra. Eso nadie lo quiere, ¿no? Entonces, eso es el cambio principal entre civil y penal. Luego, el tema de que sea una jurisdicción universal es muy, muy importante porque la jurisdicción universal entra en juego cuando en un país se produce uno de los crímenes que regula la Corte Penal Internacional, ¿no? que
juzga la Corte Penal Internacional, y en ese país no se ha podido, se han intentado entrar en la vía penal para juzgar este delito, este crimen, y no se ha conseguido porque ha sido parado por las corruptelas, por las presiones, por El todo lawfare, esto. el famoso lawfare. Entonces entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de jurisdicción universal ya está fuera de ese país, está fuera del alcance de esa corrupción que tú puedes ejercer en un país. Hablamos de jueces internacionales, de un tribunal internacional, y ahí es como un paraguas que cubriría la jurisdicción, que es lo que está ocurriendo, cubre la jurisdicción y los derechos humanos y los derechos ambientales a nivel mundial. Y esa es la diferencia, ¿no? Aparte que también el sentido de crear una ley es, a ver, lo ideal sería no sentar en el banquillo de acusados a nadie. Lo ideal sería que porque vamos a crear esta ley, las empresas ya empiecen a cambiar y los directores ejecutivos digan, bueno, yo no quiero estar en este caso, entonces y además es por hacerlo, por sentido común, por pensar en tus hijos y tus nietos, aunque sea por egoísmo. Lo que yo digo, hazlo por egoísmo, pero hazlo. Piensa en que si sigues apostando por actividades que están destruyendo las bases de la vida, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, a los seres humanos, y estamos a la cola de nuestra propia extinción, provocada por nosotros mismos. Entonces es como, si pones la ley ahí, solo que el tema de que se esté hablando de ecocidio ya marca un cambio muy, muy, muy importante. Pues ahí es donde quería, hola Jorge, bienvenido, ahí es donde quería que Jorge nos contara, porque justamente, y Norberto, gracias, justamente empezaron las madres locas, ¿no? O sea, cómo unas mujeres dando vueltas y montando lío, cómo unas mujeres, qué posibilidades tenían esas mujeres de recuperar algo que es terrorismo de Estado, que estaba con el visto bueno de los reyes del mundo y de todo el mundo mundial. Y ellas arrancaron a caminar y a buscar, ¿no? Y entonces, contra todo pronóstico, ellas estaban allí. Ellas y un montón de organismos de derechos humanos, no me olvido ni de sus padres ni de sus hombres. Cuando hablamos de ellas, hablamos de la representación de las personas que estaban allí. Y me gustaría si Jorge nos cuenta cómo fue esa, yo que diría desde Alfonsín, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en Argentina? Que aquí, en España, no se sabe nada. No se sabe nada. Que no se sabe nada. Vamos, Jorge, te escuchamos, querido. Bienvenido. Gracias, Adriana, gracias a todos. La verdad que para mí es un gustazo estar aquí con ustedes y espero poder, con algunos de mis comentarios, aportar a esa lucha trascendente que es el proyecto de ley del ecocidio, porque verdaderamente es un genocidio, ese genocidio ecológico al que se refieren, y si ojalá pueda yo hoy mostrarles de algún modo cómo eso tiene directa vinculación con otro tipo de genocidios, otro tipo de crímenes de lesa humanidad, como el que ocurrió en Argentina. Para tratar de seguir un poco el hilo que, Adriana, que vos me estabas sugiriendo, podemos hacer un poquito de historia. Las madres de Plaza de Mayo producen una condición ineludible para todo ese proceso que significa poder juzgar a nuestros genocidas, poder encarcelarlos y poder realizar ese tránsito que venimos haciendo de búsqueda de justicia. Eso es, por supuesto, a partir de la verdad, y eso es con un permanente ejercicio de la memoria que desde mi percepción es lo que estamos tratando de hacer hoy aquí. Las Madres de Plaza de Mayo son un grupo de locas, de madres que aparecen por ahí buscando a sus hijos que no volvían a sus casas. Son mujeres que aparecen en la dictadura desde una perspectiva tan simple y tan sencilla como el de madres desesperadas.
de algún modo toda esta concepción acerca del patriarcado, toda esta concepción del feminismo, hoy nos permite ver que todo esto fue posible justamente por la condición patriarcal y machista de los militares argentinos. Porque si hubiera sido un grupo de padres, varones, que salen a buscar a sus hijos, los hubieran acribillado. Pero en el trasfondo machirulo, el rol de machirulo es un término que Cristina Fernández de Kirchner, nuestra ex presidenta, internacional, tomó, y creo que lo expresó por primera vez en España, y define toda una condición de época, ¿no? De algún modo esa condición de machirulos, digamos, en algún trasfondo el rol de la madre, ese rol cosificador, absolutamente cosificador, como la que lava, la que plancha, la que cocina, todas esas cosas, hizo que no tuvieran cómo un grupo de mujeres iban a poder hacer algo. Bueno, estas mujeres hoy, en retrospectiva, nos damos cuenta que gracias a Dios o a quien ustedes quieran, fueron mujeres. Porque si no hubieran sido mujeres, hoy no podríamos estar orgullosamente contando desde mi país la virtuosa condición de este gran movimiento de derechos humanos por la memoria, por la verdad y la justicia. Este grupo de mujeres golpeaba puertas, se metía a los juzgados, inventaba recursos de amparo, robaba sellos. Se ve cuenta cómo le robaba el sello a un juez para poder presentar los habeas corpus, porque ningún juez quería presentar los habeas corpus. Entonces ellas lo escribían y le ponían el sello del juez y hacían una firma, y con eso presentaban los habeas corpus. Las historias de las madres de Plaza de Mayo son inconmensurables, Y esas historias nos ponen la condición que transitamos durante años. Estamos hablando de 45 años hoy, se conmemoran del golpe genocida militar en la República Argentina el 24 de marzo de 1976. Después les voy a dejar un video que tuve el honor de producir, una canción que hacen una banda argentina, que hicimos un video donde tuvimos la participación de algunas abuelas, algunas madres, hijos, y entre ellos participaba Ana María Careaga, hija de Esther Balestrini de Careaga, una madre de Plaza de Mayo, fundadora, que se mete a Madres de Plaza de Mayo para encontrarla a Ana María. La encuentra Ana María, logran sacarla de la prisión, estaba embarazada, de Anita Fernández, que también estuvo en el video hoy, y le dan la extradición vía Paraguay, México, termina en Noruega. Pero Esther Balestrini de Careaga se vuelve y afirma que ella no podía irse con su hija. Las otras madres le dicen, andate, ya conseguiste tu objetivo, que era encontrar a tu hija. Y Esther les contesta que ella no podía dejar la lucha de las otras hasta que no aparecieran todos. Wow. Eso fue en el 76. Eso fue en el Wow. 76, fines del 76, principios del 77. El 10 de diciembre del 77, las Madres de Plaza de Mayo sacaron una solicitada con todos los nombres en los diarios argentinos. Y en esos días, entre el 8 y el 12 de diciembre, secuestran, desaparecen y matan a María Ponce, a Azucena Villaflor y a Esther Balestrino de Careaga, 3 madres de Plaza de Mayo. También desaparecen y matan a 2 monjas francesas y a una serie de militantes de la Iglesia Santa Cruz. En este video que les cuento, son protagonistas Esther Balestrino de Careaga, la hija, perdón, claro que es protagonista Esther, pero se filma con Ana María Careaga, su hija, con Ana Fernández, su nieta,
y se lo ve correr por la ex ESMA y por el Parque de la Memoria, dos monumentos a la memoria que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, se lo ve correr por esos parques a Enzo, el hijo de Ana María Cariaga, el hijo de Ana Fernández, bisnieto de Esther Balestrino de Cariaga. Esa cuestión generacional, esas 4 generaciones presentes en nuestro video, denotan este proceso que Maite hacía referencia con la lucha por el ecosistema. Este proceso que Adriana la llevó a invitarme a hacer unos comentarios hoy delante de ustedes, nos muestra que solo a través de la movilización popular, solo a través de las generaciones, podremos enfrentar la monstruosidad del gran capital, del poder exacerbado que tienen solo unos pocos. Y dejando mi testimonio y mi homenaje a las madres de Plaza de Mayo y a todo ese proceso, tenemos que reconocer que todo esto entra en un marco conceptual determinado. Todo esto tiene que ver con los derechos humanos, hablándolo desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva legal. Los derechos humanos son considerados por la jurisprudencia, por la jurisprudencia imperial, por Estados Unidos, son considerados que hay 3 categorías de derechos. Están los derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Los derechos de primera generación son los derechos individuales. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales. Y los de tercera generación son derechos como, por ahí, con menos trascendencia que los individuales. Uno de esos, el jurista Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina, hoy actualmente juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla de uno de los derechos que es el derecho al desarrollo sustentable de los pueblos, que es un derecho de tercera generación. Y él lo equipara con el derecho a la vida, ese derecho individual que el liberalismo se apropia y que los derechos individuales de algunos son más importantes que los derechos individuales de otros. Los derechos individuales de los que más plata tienen son más importantes que los derechos individuales de los más vulnerables. Y ese derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho al desarrollo sustentable de los pueblos, lo equipara Raúl Zaffaroni con el derecho a la vida. Porque a un pueblo que se le cercena la posibilidad de tener agua, alimento, vivienda, salud, educación, por las deudas externas, por los condicionamientos económicos, se le está negando el derecho a la vida. Pues ese concepto es el que de algún modo nos lleva a ver la necesidad de la lucha por los derechos colectivos. Y los derechos colectivos van directamente relacionados con la necesidad de preservar nuestra casa, de preservar nuestro hábitat, nuestra casa común, como dice Francisco. Jorge, estamos en los minutos finales y no me gustaría irme sin contar en titulares, ustedes, ni Norberto ni tú me dejaréis mentir, que cuando volvió la democracia, Alfonsín impulsó el nunca más, ¿no? Y se hizo el juicio a las juntas militares con una ley que llamaron de obediencia debida, o sea, yo te torturé, te robé, te maté y te desaparecí porque me lo dijo el superior. Con la ley de punto final, no investiguemos más porque hasta aquí llegamos.
y no podemos seguir sacando más cosas. Con las leyes de amnistía, que lo poco que se había juzgado fueron amnistiados, hasta que Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner dijeron hasta aquí llegamos. Fue... Sí. Ahí me permito hacer una salvedad. La acción de Alfonsín fue muy importante en el juzgamiento a las juntas militares. A partir de eso, hubo, después de el levantamiento de los carapintadas y demás, hubo ciertas concesiones que tuvo que hacer Alfonsín porque le ataron las manos. Y eso devino en el gobierno de Saúl Menem, que de algún modo revitalizó la ley de punto final y de algún modo frenó los distintos juicios. A partir de que Néstor Kirchner asume su gobierno, que baja los cuadros de los genocidas que estaban colgados de las paredes como presidentes, y a partir de eso se empieza a dinamizar todo el proceso judicial, que aún hoy sigue avanzando. Los juicios son imprescindibles. Los juicios son imprescindibles, pero los juicios hay que construirlos desde la sociedad. Los poderes judiciales son los poderes más conservadores que tiene una sociedad. Para que esos poderes, nosotros aquí, la Corte Suprema quería darle el 2x1 a los genocidas, o sea, bajarle la mitad de la pena. Eso, lo que hicimos, ¿cómo paramos eso? 1 millón de personas en la calle les dijo que no y tuvieron que volver para atrás. Se nos quedan unos minutos y yo quisiera hacer una asociación que me parece trascendente. Una sola cosita. El ecocidio es un genocidio, sí o sí. La posibilidad de que el ecocidio, que ese proyecto de ley que ustedes están trabajando tan virtuoso, tenga cabida, tiene que ver con la movilización social que acompañe y que denuncie y que ponga en valor la verdad que ahí se dice. Cuando el ecocidio atenta contra el derecho sustentable de los pueblos, el desarrollo sustentable de los pueblos. Ese atentar es lo que lo constituye en un genocidio, porque los más vulnerables son los que primero se quedan sin comida, los que no tienen búnkers con la contaminación, los que comen la basura, los que comen lo sintético. Así que, desde mi humilde lugar, para mí esto es el vínculo que tiene el genocidio en la República Argentina con la lucha por el ecocidio que ustedes están llevando desde Barcelona para toda España y para todo el mundo. Gracias, Jorge. Maite, me gustaría que terminaras con esta gente del sur, de la recogida de firmas que se está haciendo, por favor. Estás muteada, Maite. El micro. Perdón. Hombre, esto daría para mucho más, pero vamos, nos hemos plantado 3 minutitos más y son todos tuyos. Efectivamente, cuando pensamos en ecocidio desde aquí, desde Europa, siempre se nos va a la cabeza esto, lo que ocurre en el Amazonas o en Asia. No, en todos los países lamentablemente suceden ecocidios. Y aquí en España tenemos dos ecocidios muy claros, y uno de ellos es en el Mar Menor y otro de ellos es en la Ría de Huelva. Y en el Mar Menor es un ecocidio que es un poco atípico, porque normalmente los ecocidios son producidos por una gran empresa que llega a un sitio a por los recursos o lo que sea y destruye el ecosistema. En el caso del Mar Menor hay varios actores, no solo uno, pero esto de entre todos lo mataron y ella sola se murió. Y entonces lo que han hecho la gente que está luchando por defender la vida en el Mar Menor es el intentar que se cree la figura jurídica de darle personalidad jurídica al Mar Menor, es decir, hacer del ecosistema del Mar Menor que tenga los mismos derechos que tiene una persona, como un niño que tiene todos los derechos pero que no puede ir a un juicio para defender sus derechos, necesita un tutor o necesita a sus padres. Pues es exactamente lo mismo. Esta figura jurídica que lleva ya
unos años funcionando en el planeta. El último ecosistema que se le ha reconocido personalidad jurídica ha sido un río en Canadá hace 2 semanas. Pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay ya 2 ecosistemas, un río y un antiguo parque nacional. En Colombia los jueces están dando personalidad jurídica a ríos para protegerlos. En California hay. Bueno, pues en Europa es el primer caso de conseguir darle personalidad jurídica a un ecosistema, al Mar Menor. El Mar Menor es la mayor laguna salada de Europa, está en Murcia. Se llama Mar Menor porque tiene una lengua de arena que lo separa del Mar Mayor, que es el Mediterráneo. Y ya digo, es un ecosistema único. Allí hace 50 años la gente iba a curarse de enfermedades a balnearios porque las aguas eran medicinales, y se ha pasado de eso a ser, bueno, el año pasado, hace 1 año y medio, en septiembre, se produjo una mortandad de más de 1 millón de peces y crustáceos que llegaron muertos a la orilla porque no podían respirar. Entonces, ese es tiene varias figuras de protección medioambiental y se chocan contra la impunidad total que hay y con la gran corrupción que hay en la región de Murcia. Hay muchísimas denuncias que están paralizadas en los tribunales, no llegan a nada. Nuestras manos van para allí. Que quede este mensaje claro, que estamos con el Mar Menor. En este momento vamos a hacer como un rayo láser y toda la fuerza allí para conseguir esta primera personalidad jurídica en esta ley de ecocidio. Y gracias a todos. Bueno, decir solo una cosa, se necesitan 500.000 firmas a mano para poder conseguir esta proposición de ley. Entonces, yo animo a todos los españoles, tienen que ser españoles,